vamos a resolver este problema. Tenemos esta tabla de datos de la página 101 o 102 del capítulo 4 del manual del laboratorio, y lo que vamos a hacer es graficar esto y ver todo, calcular todo lo que vamos a calcular aplicando los contenidos que entran en la prueba de este viernes, ¿ya? Entonces tenemos una tabla 4 que nos indica temperatura y tiempo. ¿Ya? Si se fijan, tenemos tiempo en segundos y temperatura en Kelvin. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer primero es graficar esto. Para eso tenemos que seleccionar una escala correcta. Aquí yo tengo ya la cuadrícula de la gráfica y ahora vamos a ubicar los puntos. Primero, pero antes de eso vamos a ponerle el nombre al gráfico y el nombre a los ejes. Tenemos el título del gráfico, los nombres de los ejes con su unidad de medida, y vamos a empezar a graficar. El primer valor sería 0, en el tiempo 0,46 aproximadamente. Ya, si este es 0,4, acá tenemos 0,6, 0,46 estaría más o menos por ahí, con 0,09. Entonces 0,09 estaría un valor más o menos por aquí. ¿Ya? Desde ahí tendríamos el primer punto. Después 0,55 con 0,18. Entonces sería algo más o menos por aquí. Después tenemos 0,6 con 0,26. Entonces 0,6 con 0,26 sería algo más o menos por ahí. Después tenemos 0,65 con 0,36. 0,65 con 0,36, algo más o menos por ahí. Después tenemos 0,7 con 0,48. Entonces sería una cosa por ahí. Después tenemos 0,78 con 0,78 en el eje horizontal con 0,74 en la vertical. Entonces 0,78 es casi 0,80, con el 74 sería una cosa más o menos por aquí. Después tenemos 0,84 con 1. 0,84 con 1, algo más o menos por aquí. 0,9 con 1,31, 0,9 con 1,31, una cosa por ahí. Y 0,95 con 1,63, que sería este puntito azul que está ahí. Si ustedes se fijan, entonces, esta gráfica claramente no es una recta, sino que es más bien una curva de potencia. Ya vamos a borrar esto para que no se confunda. ¿Ya? Esa sería nuestra gráfica, una curva de potencia. Por lo tanto, la forma que tiene la función esta sería que la temperatura es igual a una constante K por el tiempo elevado a n. Entonces lo que necesitamos encontrar son estas constantes K y n. Para eso lo que vamos a hacer es rectificar esa curva. ¿Por qué la vamos a rectificar o cómo la vamos a rectificar? Aplicándole logaritmo en base 10. ¿Ya? A esta ecuación le aplicamos logaritmo, porque nos quedaría logaritmo de la temperatura va a ser igual a logaritmo de K por T elevado a n, y por propiedades de los logaritmos, el logaritmo de una multiplicación lo podemos separar como el logaritmo de una suma, es decir, logaritmo de K más logaritmo de T elevado a n. Y además, otra propiedad de los logaritmos nos permite que cuando tenemos un exponente lo podamos pasar para adelante, como en el caso de este exponente que tengo acá, lo voy a pasar para adelante y nos quedaría n logaritmo de t. Entonces, si ustedes se fijan, eso parece más la ecuación de una recta que lo que teníamos inicialmente. ¿Sí? Entonces, la inicial sería esta, y ahora lo hemos rectificado, lo hemos transformado a que sea una ecuación de una recta. En esta ecuación de la recta, el logaritmo de t correspondería al eje que va en la vertical, la variable dependiente. Al logaritmo de t sería nuestra variable independiente que va en el eje horizontal. N correspondería a la pendiente. Y logaritmo de K corresponde al intercepto, B. Generalmente conocido como B, pero pondremos simplemente intercepto. Por lo tanto, ahora, para poder obtener estas constantes N y K, tenemos que usar esta ecuación, y para eso hay que aplicarle logaritmo a esta tabla que tenemos original. Entonces, en esta primera tabla que tenemos aquí, esta es la tabla original, que es lo mismo que esto, solo que está escrito de manera vertical, ¿ya? Y a su derecha se encuentra
la tabla que representa el logaritmo de cada uno de estos valores de la tabla original. Es decir, el logaritmo, ustedes con la calculadora lo hacen, yo lo hice con el Excel para no demorarme tanto. El logaritmo de 0,46 es menos 0,34. El logaritmo de 0,55 es menos 0,26 aproximadamente. El logaritmo de 0,6 menos 0,22 y lo mismo con la otra columna. El logaritmo de 0,09 nos va a dar menos 1,05, logaritmo de 0,18 menos 0,74, el logaritmo de 0,26 menos 0,59 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a graficar esta nueva tabla de los logaritmos, ¿ya? Para facilitar el tiempo, yo ya hice la gráfica en el Excel, ¿ya? Entonces acá están los puntos de esta siguiente tabla, de esta segunda tabla. Le puse el título, el nombre al eje vertical, que fíjense que está acá, y el eje horizontal tiene valores negativos, por lo tanto aquí sería en el fondo este eje. Ya lo voy a remarcar un poquito para que se visualice. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trazar la mejor recta, la recta más representativa de estos puntos de datos. ¿Ya para qué? Porque vamos a determinar la pendiente y el intercepto de esta recta y así poder determinar las constantes k y n. Primero lo vamos a hacer con ajuste libre, que es trazando la mejor recta, y luego lo vamos a hacer con los cuadrados mínimos. Acá tenemos entonces la mejor recta trazada con la línea punteada y entonces vamos a escoger dos puntos de esta recta para calcular la pendiente. Si ustedes se fijan, no todos los puntos de la recta pasan exactamente por esa recta. Hay puntos que quedan un poquito desplazados hacia arriba o incluso hacia abajo. Vamos a escoger entonces este punto que estoy marcando ahora en rojo, que corresponde al punto menos 0,26 con menos 0,74. Ese es un punto que sí coincide con la recta y que está en la tabla. Entonces lo vamos a escribir acá, menos 0,26 con menos 0,74. Pero también voy a escoger otro punto que no esté en la tabla, pero que sí esté en la recta. Por ejemplo, este que estoy marcando aquí en rojo, que corresponde, fíjense que está como en la mitad de este rectángulo que está acá en la tabla, como en la gráfica, la cuadrícula. Por lo tanto, en el eje horizontal, este sería menos 0,1 o menos 0,10, y en el eje vertical sería menos 0,10 también. Menos 0,10. Se fijan que está en la mitad acá, que este va de 0,5, de 0,20 en 0,20, y acá estaríamos menos 0,05, este es menos 0,10, menos 0,15, entonces este sería el segundo punto. Con esos dos puntos vamos a calcular la pendiente y el intercepto por ajuste libre. Para calcular la pendiente, lo calcularemos como la variación de lo que tenemos en el eje vertical, que es temperatura, partido la variación de lo que tenemos en el eje horizontal, que es tiempo. Por lo tanto, pasaremos de una temperatura de menos 0,1 menos 0,1 menos 0,74, esto estaría en Kelvin, dividido en el horizontal que es menos 0,1 menos 0,26. Y eso estaría en horas. ¿Ya? Entonces nos quedaría en el numerador 0,64 Kelvin, que es la resta de esto que tenemos acá, y en el denominador 0,16 horas, y al hacer esa división nos quedaría una pendiente de 4 horas, 4 Kelvin por hora, ¿ya? Fíjense que a pesar de que tenemos valores negativos, la pendiente nos da positiva porque es una recta creciente. Vamos entonces ahora a calcular el intercepto. Para calcular el intercepto vamos a usar la ecuación de la recta, que es, ¿cuál es la ecuación de la recta? La que tenemos aquí abajito, esta. Es decir, logaritmo de t, de la temperatura, va a ser igual a logaritmo de k, que corresponde a nuestro intercepto, más n por logaritmo del tiempo. Y para eso voy a tomar un punto a reemplazar, que va a ser este que tenemos acá, el menos 0,26 con menos 0,74. Entonces, el menos 0,26 corresponde al logaritmo del tiempo. Y el menos 0,74 corresponde al logaritmo de la temperatura. Entonces reemplazamos menos 0,74, va a ser igual al logaritmo de k, que no lo conocemos, más n, que acuérdense que el n representaba la pendiente, lo tenemos acá. Por lo tanto, en vez de poner n, ponemos 4 por logaritmo del tiempo, que sería menos 0,26. Menos 0,26. Usamos la calculadora para despejar el logaritmo de k, que nos quedaría igual a 0,3.
Por lo tanto, tenemos que encontrar K preguntándonos qué valor, cuando yo le aplico el logaritmo, me da 0,3 y para eso usamos la calculadora con la función antilogaritmo, es decir, shift, la presión es shift log o logaritmo de 0,3 y nos da un valor de que K es igual a 1.995. K igual a 1,995, pero lo vamos a dejar aproximadamente entonces igual a 2. ¿Ya? Ese va a ser nuestro valor de K. Ahora me acabo de dar cuenta de un error que cometí antes. Fíjense que el tiempo nos daban en segundos y en el cálculo de la pendiente lo dejé en horas. Por lo tanto, vamos a borrar aquí este valor que lo vamos a dejar en segundos, 0,16 segundos, y luego en el resultado que eran 4 Kelvin partido por hora, que estaba malo, en realidad eran 4 Kelvin partido por segundo. ¿Ya? Disculpen por ese error. ¿Ya? A mí me sale gratis, pero ustedes si se equivocan en la prueba les van a quitar un puntito por lo menos. ¿Ya? Así que a ustedes no les puede pasar eso. Bueno, tenemos entonces ahora la pendiente que correspondía a n, que lo habíamos escrito aquí, fíjense, n es la pendiente, m o n, y k nos da esta constante, perdón, el intercepto, que el logaritmo de k nos da la constante que es lo que acompaña a la función en este lugar. Entonces ahora vamos a reemplazar estas constantes en la ecuación que declaramos al principio. Así nos quedaría que la temperatura va a ser igual a, en vez de K ponemos 2 por el tiempo y en vez de N ponemos 4. Esta ecuación es el modelo que representa a la tabla original de datos que nos dieron de temperatura y tiempo, ¿ya? Y esta manera se ha calculado mediante el ajuste libre. En un próximo video lo vamos a hacer con los cuadrados mínimos. ¿Ya? Con eso cerramos entonces esta parte. Recuerden entonces qué hicimos. Primero graficamos una curva, nos dio una curva de potencia, buscamos la función que representa la curva, luego tuvimos que rectificar aplicando el logaritmo en base 10 a las dos columnas de la tabla original, volvimos a graficar, trazamos la mejor recta, ya usamos el método de ajuste libre, trazamos la mejor recta, escogimos dos puntos de esa recta, uno que coincidía con los puntos de la tabla y otro que no, y con eso calculamos pendiente e intercepto y reemplazamos los valores en el modelo inicial que habíamos definido. Todo eso con ajuste libre.